La resurrección de Jesús. ¿Qué propósitos ahí hubo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, 1 Corintios capítulo 15, los primeros 8 versículos vamos a leer, y aquí vamos a centrarnos el mensaje de hoy. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La palabra abortivo es una criatura que nació fuera del tiempo. Puede ser un poco antes o más después. Más la idea de abortivo es que haya nacido prematurito. Así se compara Pablo, dice acá. Entonces, que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, hermanos. Sé que en esta semana la gente y todos nosotros estuvimos reflexionando en esta semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al ver los videos, películas, como también al escuchar los mensajes de la palabra, estuvimos seguramente pensando en el sufrimiento, en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que hayamos reflexionado profundamente cómo es que el Hijo de Dios, un santo sin pecado alguno, pudo haber sufrido de esa manera hasta subir a la cruz, colgado allí un tiempo, soportando todo el peso del pecado de la humanidad, el mío y el tuyo también. Pero, hermanos, no podemos nosotros caer al sentimentalismo en ese sentido, sino gozarnos hoy, como hemos cantado. Hemos venido aquí para celebrar la resurrección de Cristo, celebrar que Él vive, celebrar con esa esperanza que Él pronto viene por su iglesia. Amén. Pero también, hermanos, Cristo es cierto que murió, pero no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba fría. Él vive. Y es por eso Él es nuestro Señor y Rey, Príncipe de paz. Quiero hacer 2 preguntas para la reflexión de hoy. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera resucitado? Pensemos en esa pregunta. ¿Qué hubiera sido la situación del mundo? Y la segunda pregunta es: ¿por qué la resurrección de Jesús es el evento más importante para la iglesia? Pensemos en esas 2 preguntas. Porque la resurrección es una de las doctrinas relevantes
en la historia del cristianismo. Porque sin la resurrección no hay evangelio, no hay cristianismo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como también las epístolas de los apóstoles, tanto los apóstoles como las iglesias primitivas dieron mayor declaración, han hecho resaltar un poco más de repente mencionando la resurrección que aún la Navidad. No es que están desvalorando o desmereciendo la Navidad de ninguna manera, pero cuando leemos, hermano, esa es nuestra observación. En los apóstoles, en las epístolas de los apóstoles como en los Hechos, eso se observa. ¿Por qué será? Y eso es materia un poco de que, hermanos, enfatizando la base fundamental del cristianismo es la resurrección de Cristo. Y si queremos preguntarnos, por ahí a veces hay pregunta, ¿cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es el pasaje que acabamos de leer. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Si alguien te pregunte, si usted no sabe cuál es el verdadero evangelio, ahí está el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que Cristo, dejando su gloria, se despojó de su divinidad, vino a este mundo, se ha hecho hombre de carne y hueso, habitó entre nosotros. Él sufrió, murió, resucitó. Ese es el verdadero evangelio, la nata del evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia y para nosotros también hoy. En tal sentido, el mensaje de hoy, permítame desarrollar a base de 4 razones. ¿Por qué la resurrección de Jesús es tan importante? Y eso implica también o conlleva a los propósitos. Número 1, la resurrección de Jesús es uno de los pilares de la verdad universal. No hay otra verdad mejor dentro del evangelio que estamos hablando. La segunda, la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Y en tercer lugar, la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Y en cuarto lugar, la resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Mi resurrección y de usted también. El día que morimos, tenemos esa esperanza y con esa esperanza vamos a morir. Entonces vamos a desarrollar, hermanos, la primera razón importante de la importancia de la resurrección. La resurrección es importante porque es uno de los pilares de la verdad universal. Es uno de los hitos de la verdad y fundamento del cristianismo en el mundo. Entre todas las creencias negativas de los paganos, habían conceptos religiosos en los tiempos de Jesús que no creían en la resurrección de los muertos. En los días de Jesús, en los días de los apóstoles, habían sectas religiosas que no creían en la resurrección de los muertos. Una de las sectas, esos días, en los tiempos de Jesús, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, son los saduceos. Eso pueden tomar nota, ¿no es cierto? Los saduceos. Una secta religiosa judía no creían en la resurrección. Ellos eran gente de clase alta, de la alta curnia,
de los sacerdotes. Podemos echar una miradita para comprobar esto en Marcos 12, 18. Marcos 12, 18, para estar en lo cierto. Marcos 12, 18 dice así. Entonces vinieron a él, o decir al Señor Jesucristo, los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo preguntas capciosas concerniente a la resurrección. Y también otro pasaje muy similar en Hechos capítulo 23. Hechos 23, versículos 6 al 8. Pablo en su defensa dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión, una discusión entre ellos, entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos decían o dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces suscitó en la defensa de Pablo en el concilio una discusión a causa de la enseñanza de la resurrección. Ahí sus problemas. Pero lo que queremos subrayar es esa secta, los saduceos no aceptaban. Solamente los saduceos aceptaban la ley, creían ellos únicamente en la ley de Moisés. Ellos no aceptaban ninguna tradición. Tampoco ellos aceptaban en la inmortalidad del alma. En asuntos espirituales ellos no creían. Y ellos en aquellos tiempos de Jesús y de los apóstoles, los días de las iglesias primitivas, influían sus enseñanzas, su doctrina en los cristianos. Y eso lo que vemos aquí, y un poco más adelante vamos a considerar en la iglesia de Corinto. Y era un problema más que sumaba para el apóstol Pablo. Los miembros de la iglesia en Corinto, justamente influenciados por los saduceos y otras sectas seguramente hubo en esos días, estaban confundidos por la influencia, por la enseñanza de los saduceos, que no hay resurrección. Y Pablo decía que sí hay resurrección, predicaba. El centro de su mensaje de Pablo era la resurrección de Jesucristo. Eso era la base de su predicación, eso era la base de su fe cristiana. Y eso difundía en todas las iglesias. Y los saduceos le contradecían. Entonces no hay resurrección. Y es la razón que Pablo escribe esta enseñanza, esta doctrina acerca de la resurrección, todo un capítulo 15 de 1 Corintios. La tarea que le dejo a ustedes es que lo lean todo el capítulo, los 58 versículos de 1 Corintios 15. ¿De acuerdo, hermanos? Lo lean para estar en la verdad, en lo cierto. Si los cristianos de hoy también no conocemos, no estudiamos la palabra de Dios, no conocemos nuestra Biblia, si la iglesia del Señor no está adoctrinándose sobre todas estas doctrinas básicas, entonces podemos ser presa fácil para las sectas. Puede confundirnos. Y eso hay que tener mucho cuidado, y por eso es necesario leer la Biblia, conocer nuestra Biblia, hermanos, acerca de las doctrinas cristianas, doctrinas básicas, por lo menos.
Aquella mañana gloriosa, un día como hoy, al ver los soldados, los guardianes que habían puesto para vigilar la tumba de Jesús, ahí encerrado el cuerpo adentro, al encontrar la tumba vacía, al encontrar el cuerpo de Jesús en la tumba, ellos tramaron, por temor, por miedo a César, al emperador romano que estaba de turno, para mentir y decir: los apóstoles vinieron de noche y se robaron el cuerpo de Jesús. Ya de ahí el espíritu de incredulidad que no creía en la resurrección. Posiblemente está influenciado, pero también haya corrido dinero, el pago, la corrupción. Y usted, para que pueda informarse de esto, lea Mateo capítulo 28, versículos 11 al 13. Lee, infórmese de esta verdad que estoy diciendo. Así es, amados hermanos, hoy, en nuestros tiempos, hay gente, hay sectas religiosas también que no creen, que no aceptan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, quiero mencionar solamente de dos religiones que hoy en día que no creen en la resurrección de Jesucristo. Uno de ellos es los testigos de Jehová. Y aquí en la ciudad de Arequipa hay testigos de Jehová, aquellas personas con una buena vestimenta, se presenta con sus maletines repartiendo revistas, ¿no es cierto? Los testigos de Jehová, ¿alguna vez de repente a usted lo ha visitado también? Ellos no creen en la resurrección de Jesús. Ellos dicen, el cuerpo de Jesús en la tumba se ha gasificado, se ha vuelto gas y se ha vuelto en la nada. No hay. Cristo no resucitó así. Eso ellos pregonan. Otro, el islamismo, la religión musulmana. Ellos creen en Cristo, pero no creen que Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado. Ellos no creen. Por si acaso, hermanos, en el Perú hay cualquier cantidad de presencia de los musulmanes con su religión, el islamismo, enseñando tales cosas. Me puede sorprender, le puede sorprender a usted. Ellos dicen de Jesús: Jesús ha existido, buen hombre, el profeta. Pero Alá, el Dios de los musulmanes, Alá se lo llevó al cielo. Cristo está en el cielo y va a volver pronto. Próximamente va a venir Él. No sé cuándo será. Así que, amados hermanos, ojo, ceja, pestaña, cuidado con la influencia de los falsos. La segunda parte de nuestro tema, la resurrección de Jesús, es un hecho histórico. La resurrección de Jesús no es un cuento, no es una leyenda, ni siquiera es una parábola. La resurrección de Jesús no es una casualidad, no ha sido una coincidencia, no, sino ya estaba profetizado. Centenares años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba profetizada. Y las profecías sí o sí se tenían que cumplir. Por ejemplo, encontramos, hermanos, en el Antiguo Testamento, en los salmos, en aquellos salmos mesiánicos, y uno de los salmos, cuando dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15, los versículos 3 y 4, básicamente el versículo 4, cuando dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
Pablo está refiriéndose justamente de esa profecía del Antiguo Testamento. Básicamente de 2 versículos. En el Salmo, a ver, echemos una miradita en el Salmo 16, versículos 10 y 11. Salmo 16, básicamente el versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se refiere, es una profecía a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice mi alma, no dejarás mi alma en el Seol. Seol, lugar de las almas de los muertos. Un lugar de reclutamiento donde están las almas de los difuntos. Jesús llegó allá durante su permanencia, su cuerpo en el sepulcro, para dar testimonio, para dar a conocer, no para salvar, sino para dar a conocer que Él ha muerto como redentor, y que sepan aún los que estaban en el Seol. Con esa finalidad, dice la Escritura en los Evangelios, que Jesús bajó al Seol. Y dice la segunda parte del versículo 10, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es corrupción? Es decir, durante esos 3 días de permanencia de Jesús en el sepulcro, su cuerpo no entró a la putrefacción, no se descompuso, no se pudrió, no olió a muerto, no. A eso se refiere cuando dice no vio corrupción. Como tal, con un cuerpo fresco, Él resucitó. Eso estaba profetizado aproximadamente, hermanos, 900 años antes del nacimiento de Jesús. Eso sí, tenía que cumplirse sí o sí. De la misma manera, también el apóstol Pablo se refiere, otra cita del Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 6, versículo 2. Igual. Oseas ha vivido aproximadamente 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y ya estaba profetizado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice ahí, Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Estaba cumpliéndose, ya se cumplió. Como también en el Nuevo Testamento, amados hermanos, Jesús mismo, ustedes pueden leer los 4 evangelios donde Jesús muchas veces ha hecho referencia acerca de su resurrección. Que el Hijo del Hombre va a morir y va a resucitar al tercer día. Sí o sí, esas profecías del mismo Señor Jesucristo concerniente a su resurrección tenían que cumplirse. Y se ha cumplido, y hay que leer todos los evangelios. Los 4 evangelios hablan de estas verdades. Y Pablo el apóstol confirma y declara sobre la resurrección de Jesús cuando es un hecho real o que fue un hecho real. Lo repito, hermanos, estos 2 versículos, cuando el apóstol Pablo confirma, 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba predicho, estaba anunciado, profetizado, y se cumplió la muerte de Cristo. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Evidencias de la resurrección de Jesucristo que está marcando en la historia, y eso queda marcado en la historia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las evidencias? Cuando vamos a los evangelios, los últimos capítulos, una de las evidencias es el mensaje del ángel. Aquellas mujeres que estaban esperando allí habían llevado aceite, perfumes para ungir el cuerpo de Cristo, porque era costumbre en la cultura judía. Ahí estaba María y otras mujeres más.
y se sorprendieron ellas al encontrar la tumba vacía, la piedra removida. Y se presentó el ángel de Dios y le dijo: ustedes están buscando al que vive. Él vive, ya no está aquí. Una de las evidencias. Otra de las evidencias es la tumba vacía. Tanto para las mujeres como también para los apóstoles. El primer apóstol que fue a constatar fue el apóstol Pedro. Y encontró la tumba vacía. Entonces, a la muerte de Cristo, al cuerpo de Cristo, ni la tumba fría pudo retenerlos. La tumba vacía, otra evidencia. Otras evidencias son los encuentros de Jesús muchas veces después de su resurrección. Aproximadamente encontramos en los evangelios 11 encuentros que Jesús tuvo después de su resurrección. Y permíteme leer otra vez 1 Corintios 15, versículos 5 al 8. El apóstol Pablo está mencionando ahí las evidencias de la resurrección de Jesús. Esos encuentros. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. ¿Dónde fue el encuentro entre Jesús y Pablo? En el camino hacia Damasco, cuando Pablo estaba yendo a tomar presos y a los cristianos, cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Ahí tuvo el encuentro. Usted puede leer capítulo 9 de Hechos para que pueda entender, conocer la historia de la conversión del apóstol Pablo. Otra evidencia que encontramos es que su permanencia de Jesús después de su resurrección permaneció ¿cuántos días? ¿Cuántos días permaneció antes de ascender? 40 días. Hechos capítulo 1 versículo 3. 40 días consolidando a sus discípulos. Porque en 3 días se habían esparcido y antes de irse Jesús tenía que consolidar, fortalecer en su ministerio a sus discípulos. Y por último, hay muchas cosas, muchas evidencias más. Y la última evidencia que podemos mencionar es, hermanos, la ascensión del Señor Jesucristo de Jerusalén, del monte de los olivos. Viste paciencia del público, de todos, todo ojo lo vio, dice ahí. De manera personal, visible, Jesús fue arrebatado. Y todos se quedaron mirando al cielo y una nube blanca los cubrió y desapareció. ¿Quieres enterarte de esa verdad? Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Ahí está el testimonio, la verdad, la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquella mañana gloriosa, fue el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermanos? Domingo, como hoy, un día como hoy, Jesús resucitó. Jesús dejó la tumba vacía y Él vive. Y eso está reconocido, hermanos, esta verdad, porque hemos dicho, es uno de los pilares de la verdad universal, porque el primer día de la semana, en conmemoración, en memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es considerado día no laborable, universal, no solamente en el Perú. Y usted puede dar la vuelta a todo el mundo, excepto de repente en algunas partes del mundo, pero hermanos, en gran parte del mundo, los días domingos, primer día de la semana, es día no laborable. ¿Por qué será? Eso no es casualidad. Es obra y gracia de Dios, la influencia de Dios, celebrando Día del Señor. Apocalipsis 1:10 dice: Día del Señor,
Ahí no se refiere al día sábado. En algunas versiones dice día del sábado, dice la palabra domingo, literalmente. Usted consulta algunas versiones de la Biblia. Día domingo. El día domingo el apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos recibiendo la revelación de la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis. Y el día domingo, primer día de la semana, la iglesia, a partir de la resurrección de Cristo, los días de los apóstoles, las iglesias primitivas se reunían para rendir culto a Dios, para celebrar la cena del Señor. Hermanos, y eso podemos comprobar, y esto creo que vale la pena dar lectura. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. La iglesia comenzaron a reunirse, celebrando, hermanos, recordando ese día histórico. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dos cosas allí, hermanos. La iglesia está reunida, celebrando culto en memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y celebrando la cena del Señor. Podemos también mencionar en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Y es otra iglesia. Anteriormente es la iglesia de Jerusalén y ahora aquí es la iglesia de Corinto también. El primer día de la semana, dice versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Qué día es primer día de la semana? Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí la iglesia aún están ofrendando, seguramente están diezmando también, cumpliendo sus responsabilidades. Entonces, hermanos, por eso domingo a domingo, la iglesia del Señor estamos rindiendo culto a Dios. ¿En base de qué? ¿En memoria de quién? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta hoy. ¿Y hasta cuándo será? Hasta que venga el Señor Jesucristo a llevar su iglesia. Por eso, amado hermano, día domingo es día ¿de quién? Día del Señor. No solamente así como un eslogan, mencionar como un dicho, sino de corazón. Hay que participar masivamente, dejando todos los quehaceres, los compromisos, librarnos, hermanos, día domingo, primer día de la semana, es día del Señor. Vamos a celebrar, vamos a recordar, vamos a conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y testificar también de su muerte y de su resurrección, de su victoria. Es la tarea, hermanos, que tenemos. Amén. Así que, hermanos, los días domingos no se vaya usted de paseo, no se vaya a celebrar por ahí cumpleaños y cosas, matrimonios, qué sé yo. Prioridad es día del Señor. Con corazón preparado y dispuesto. En tercer lugar, la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. El fundamento de la fe cristiana. Regresemos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Básicamente, versículo 14. De repente vamos a leer el versículo 12 hasta el 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. Si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjense, hermanos, el apóstol lo lleva a la iglesia, a los cristianos, a una profunda reflexión, a una profunda meditación. Apela el apóstol Pablo a los cristianos, los miembros de la iglesia de Corinto, hermano, a su conciencia y su corazón, que razonen, que piensen. El versículo 14, si Cristo no resucitó, entonces no tiene ningún sentido la predicación de la palabra, no tiene ningún sentido la predicación del evangelio, ni la fe. Y esto veamos, todo es vano, todo es inútil, todo es falso, mentira. Estaríamos engañando cuando predicamos, cuando enseñamos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es el fundamento, la garantía de todo ministerio de la palabra de Dios, sea quien sea. Misioneros, pastores, líderes, miembros de la iglesia, quien sea que predicamos la palabra de Dios, el fundamento, la garantía de nuestro ministerio, predicando la palabra de Dios, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no, ¿de qué vamos a predicar? Por eso en nuestras enseñanzas, en nuestras prédicas, tenemos que enfatizar, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los que predicamos, los que enseñamos, los que aconsejamos, los que instruimos a los nuevos cristianos, siempre la base, la garantía es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más de lo contrario, dice Pablo, estaríamos mintiendo a la gente. Sería vano todo, no tendría fruto ni resultado. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe cristiana. Dice en la segunda parte del versículo 14. De esa fe salvadora, de esa fe que agrada, de esa fe que aprueba a Dios. Cuando dice el escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Sin fe, imposible agradar a Dios. Esa fe salvadora. La fe, la confianza, la creencia que creemos, que confiamos en el amor de Dios, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa fe. Creer por fe que Él es sí nuestro único Salvador, mi Salvador y tu Salvador, Salvador del mundo. Que Él por fe me ha perdonado mis pecados. A usted también. Esa fe salvadora nos ha hecho alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Por esa fe, hermanos, somos salvos. Por esa fe en Cristo, hermanos, tenemos vida eterna y la salvación. Y tenemos la esperanza que Cristo viene pronto. La garantía. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra cristiandad. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra cristiandad, la vida cristiana. Seríamos los cristianos los más desdichados del mundo si Cristo no hubiera resucitado. Hermanos, en resumen, sin la resurrección de Jesucristo no hay cristianismo. Sin la resurrección de Jesucristo no hay iglesia. Ese nuevo pueblo de Dios. Sin la resurrección de Jesucristo no hay predicación de la palabra de Dios, no hay predicación del evangelio de salvación. Sin la resurrección de Jesucristo no hay salvación, no hay vida eterna, no hay esperanza que Cristo vuelve pronto por su iglesia. Por eso tenemos que
creer, tener convicción, y no solamente en la historia fría, letra muerta queda la resurrección de Jesucristo, sino la iglesia, cristianos, hijas, hijos de Dios, tenemos que vivirla, esa resurrección de Jesucristo, y tenemos que testificar. Es la labor que tenemos. Y por último termino con la última parte del mensaje de hoy. La resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Leamos la palabra de Dios. Seguimos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44. El compromiso es que ustedes lean todo el capítulo 15 de 1 Corintios, ¿verdad? Dice los versículos 42 al 44. Asimismo es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y sigue esa declaración del versículo 49 hasta el 54. En otro momento podemos leer. Entonces, quiero preguntarles, hermanos, a manera de una reflexión, ¿cuántos de ustedes creen que van a morir? Pero en Cristo. Obviamente no deseo la muerte de ninguno, pero esa es la realidad. Yo voy a morir, soy consciente.